Buenos días, bienvenidos al podcast de hoy. Hoy contamos con el equipo de enfermería del Centro de Salud de La Laguna. Está aquí Daniela Verdugo. Hola, ¿qué tal? Alejandro Peña. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y Carla Ponce. Buenas, encantada de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de las vacunas, de cómo comenzó su descubrimiento, la importancia que tienen en la población actual y vamos a desmitificar creencias que se tiene en la población a día de hoy. Bueno, pues empecemos por lo más fundamental de este podcast, que son las vacunas, por supuesto. Entonces empezaremos diciendo qué son las vacunas. Las vacunas no son otra cosa que sustancias biológicas que se extraen a partir de los microorganismos responsables de estas enfermedades infecciosas que vamos a mencionar en nuestro podcast. Y entonces estas vacunas, estas sustancias biológicas, lo que hacemos con ellas es que se introducen en el cuerpo humano con el objetivo de que nosotros seamos capaces de combatir las enfermedades infecciosas que son causadas por estos microorganismos que justo he mencionado, ¿vale? Bueno, entonces podríamos decir que existe la posibilidad de que haya una vacuna universal para todo tipo de enfermedades. Pues no es como tal. El concepto sí es verdad que podría ser universal, pero es verdad que existe una clasificación de las vacunas. Como bien hemos dicho, el objetivo es la inmunización, es decir, es estimular tu sistema inmunitario para quedar defendido o protegido, por decirlo de alguna forma, ante este tipo de microorganismos. Y tenemos un rango, una variedad de vacunas. Hablamos de las vacunas atenuadas cuando decimos que son microorganismos que se introducen vivos, pero están debilitados, están atenuados. Es decir, están como atontadas y no son capaces de producir la enfermedad como tal. Un ejemplo de estas vacunas pues serían la polio, el sarampión, la rubeola, por ejemplo. ¿Vale? Este tipo de vacuna tiene una gran carga antigénica, por lo que con una dosis sería suficiente. Cabe destacar que está contraindicado en individuos débiles, es decir, inmunodeprimidos, o en gestantes. Luego, por otro lado, tenemos las vacunas inactivadas, que ocurre lo mismo, pero en este caso los microorganismos estarían muertos. La respuesta que producen es más débil, por lo que se requieren varias dosis para crear esta memoria de protección. Luego tenemos vacunas de subunidades, que como su propio nombre indica, son antígenos microbianos, es decir, serían como una parte de dicho microbio que tampoco va a producir la enfermedad como tal, ¿vale? Existen varios típicos. Dentro de esto también vamos a tener diferentes tipos. Luego tenemos de proteínas recombinantes, de péptidos, de tozoides, que realmente el concepto vendría a ser el mismo. Son partículas de este microorganismo que se introducen. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que no produzcan la enfermedad, sino que produzcan la estimulación del sistema inmunitario. Y luego también cabe destacar, pues así que hemos pasado una pandemia con el COVID y en este también ha sido un punto de investigación bastante en el auge de las vacunas, y tenemos vacunas de ADN, vacunas de ARN mensajero, vacunas recombinantes, como es el ejemplo de como bien he dicho, la vacuna del COVID y del virus del papiloma humano, etc. La inmunidad suele ser larga en este tipo de vacunas, pero también está contraindicada, al igual que las activadas, en inmunodeprimidos, en gestantes y también en las mujeres que lactan. Bueno, teniendo en cuenta que mi rol dentro del equipo está enfocado a la promoción de la salud, os voy a explicar un poco por qué es tan importante que nos vacunemos. Como ha explicado mi compañera Daniela, las vacunas han permitido controlar numerosas enfermedades infecciosas, reduciendo la mortalidad y aumentando la esperanza de vida mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos explica que la inmunización previene cada año entre 2 y 3 millones de fallecimientos por enfermedades tales como difteria, tétano, toferina, gripe y sarampión. A mí me gusta destacar siempre que la vacunación es un acto de solidaridad, pues no solo te protege a ti, sino que a todo tu alrededor, incluyendo generaciones futuras. Cuando una gran cantidad de personas con la misma comunidad están vacunadas, se crea una especie de inmunidad colectiva, y es por ello que también es muy influyente dentro de la salud pública. Vale, y bueno, Carla, ¿qué podrías decirnos acerca de los calendarios vacunales? Porque a mí me llama la atención en atención primaria
que desde que el niño desde que el niño nace se lleva el control del niño sano por parte de enfermería y siempre destaca como la figura del calendario vacunal, ¿verdad? Sí, Daniela. Tenemos lo que se conoce como el calendario de vacunaciones o calendario sistemático, que es una secuencia cronológica de las vacunas que se recomiendan de forma fija en ciertas edades a la población, con el esquema más adecuado para evitar enfermedades infecciosas inmunoprevenibles. El calendario está sometido constantemente a actualizaciones para adaptarse tanto a los cambios epidemiológicos de las enfermedades inmunoprevenibles como a los avances científicos y técnicos del ámbito de las vacunas y la investigación. Vale, y entonces, otra duda que me surge, ¿todas las personas cumplen los requisitos para la vacunación? Pues no, las vacunas cuentan con una serie de contraindicaciones que nos impiden la administración de la misma por el elevado riesgo de que pueda darse una reacción adversa, grave o incluso fatal. No obstante, en la actualidad existen muy pocas contraindicaciones. Dentro de las mismas tenemos las contraindicaciones permanentes generales, que pueden ser una reacción anafiláctica de alergia a una dosis previa de la vacuna o a un componente de la misma, o la encefalopatía o encefalitis en los 7 días posteriores a la recepción de una dosis de vacuna antipertúsica. Por otro lado, debemos tener la precaución al hacer uso de las vacunas, ya que estas se administran en función del posible beneficio, sopesando las previsibles ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, debemos de tener especial cuidado en la encefalopatía progresiva o la epilepsia refractaria al tratamiento farmacológico, u otro trastorno neurológico no estacionario por causa desconocida. También es importante destacar que no podemos establecer una norma fija e inamovible sobre las contraindicaciones y precauciones de las vacunas, ya que, como hemos dicho anteriormente, estas se mantienen actualizadas y debemos de tener las precauciones vigentes. Bueno, yo voy a hablar de a lo que me dedico, que en mi día a día, que es aconsejar a los trabajadores y a las personas que van a viajar a destinos tropicales o exóticos donde las enfermedades existentes son distintas a las que encontramos en nuestro entorno habitual. En el caso de los trabajadores, se debe recomendar la vacunación tal y como recoge la ley. Se debe de ofrecer esta posibilidad al trabajador que se encuentra en un entorno donde existe el riesgo real o potencial de exposición a microorganismos para los que se ha encontrado una vacuna que demuestra eficacia. Estos grupos de trabajadores son personal sanitario, como hemos visto durante la pandemia del COVID, trabajadores con niños de 0 a 3 años, personas de riesgo, como personas mayores, y cabe también destacar el sector de la ganadería que está en contacto con cerdos o aves. Creo que una cuestión importante para nuestros oyentes sería conocer el motivo y el por qué es importante el tener que vacunarnos antes de hacer un viaje, ¿no? Sí, es verdad que a la hora de viajar planificamos todo, pero muchas veces nos olvidamos de la importancia de conocer las medidas sanitarias que debemos de tomar. Hay países donde encontramos enfermedades que son propias de esa zona geográfica que no están presentes en nuestro día a día y puede ser perjudicial para nosotros mismos o incluso podemos llevarla a nuestro país de origen, ¿no? En estos casos hay vacunas recomendadas y vacunas obligatorias. Las vacunas obligatorias son aquellas que sí o sí debemos de tener antes de entrar al país que pretendemos visitar, ¿vale? Estas están acordadas a nivel internacional y debemos de presentar un certificado a las autoridades antes de entrar a ese país. Durante el verano, si hemos planteado a lo mejor algún viaje a estos sitios, pues encontramos vacunas obligatorias para los países de África y América del Sur, como sería la vacuna frente a la fiebre amarilla, la meningitis meningocócica, obligatoria para viajar a Arabia Saudí, o la poliomielitis, si el país destino es la India, ¿no? Y luego encontramos las recomendadas, que son vacunas que nosotros como enfermeros debemos de recomendar a la población, pero ya la decisión recae sobre la persona que va a viajar a este país. Y bueno, el listado de las vacunas recomendadas que encontramos son el cólera, la hepatitis A y B, la rabia y el tétano, el paludismo o la fiebre tifoidea. De cualquier forma, creo que es importante destacar la importancia de tener que ir a preguntar e informarnos siempre a nuestro centro de salud para cualquier tipo de intervención que hagamos, ¿no? Sí, ya no solo en el ámbito de la vacuna, sino de medidas sanitarias. Por ejemplo, podemos evitar la tan común diarrea del viajero, ¿no? Sabiendo qué medidas tomar con las aguas, la comida callejera, etcétera. Bueno, yo creo que otro tema importante a tratar en este podcast va a ser el papel tan importante que jugamos los enfermeros en este tipo de acciones sanitarias, ¿no?
Y es que, claro, los enfermeros nos ocupamos de todo el tema administrativo de las vacunas, es decir, la recepción, el mantenimiento, gestión de pedidos, etcétera. También una de nuestras funciones es la vigilancia de los efectos adversos que puede producir la vacuna en determinados pacientes, así como aplicar el calendario vacunal que mi compañera Carla explicó antes, promocionar la vacunación y además de tener siempre una colaboración interprofesional, es decir, entre todos los profesionales que atendemos a estas personas, ¿no? Y entre muchas otras funciones, pues podemos decir que estas son las principales. Bueno, y Alejandro, una pregunta. Entonces, ¿podrías explicarnos qué beneficio tiene que nos vacunemos tanto a nivel individual como grupal en la sociedad? Pues mira, gracias a la vacunación salvamos vidas cada año, ya que algunas enfermedades infecciosas pues, pueden ser muy graves, incluso mortales, y se pueden evitar gracias a la vacunación, ¿no? También ayuda a combatir enfermedades haciendo posible que las podamos controlar, eliminar e incluso erradicar, ¿no? Y entre muchas otras también podemos que vacunar es un acto de solidaridad porque nos protegemos a nosotros mismos así como a nuestros seres cercanos, ¿no? Y también es importante destacar que la vacunación no es solamente un hecho que se dé cuando somos niños, sino que la vacunación es un proceso que se da durante todas las etapas de las personas, ya seamos niños, adultos, ancianos, o sea que es algo muy, muy importante durante toda la vida. Además, también proporciona beneficios sociales y económicos, ¿no? Porque es bastante lógico pensar que es más fácil, o sea, no es más fácil, es más económico tratar a una persona con una vacuna que tendrá un determinado costo a tratar a una persona que sufra la enfermedad, que tendrá un costo mucho más elevado. Además de que, claro, Alejandra comentó antes que esto está recogido en la ley, ya que es un derecho básico y voluntario. Otro factor importante del que debemos hablar es que, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las vacunas han sido una herramienta fundamental para reducir o eliminar la incidencia, es decir, el cómo afectan estas enfermedades infecciosas desde los últimos 50 años, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es la poliomielitis, que gracias a la vacunación de esta enfermedad infecciosa, más de 20 millones de personas lo han evitado y hemos estado cerca de erradicar la enfermedad por completo, ¿no? Y otro ejemplo, para aclararlo así, es por ejemplo el sarampión o la hepatitis B o la tosferina, que la incidencia ha disminuido muchísimo con la vacunación, se ha salvado hasta más del 60% de vidas gracias a esta inmunización. Bueno, espero que con este podcast hayáis todo más o menos visto cómo las vacunas nos ayudan en nuestro día a día y a lo largo de la historia nos han ayudado a disminuir la posibilidad de padecer una enfermedad, de evitar sus complicaciones o incluso en algunas zonas del mapa han llegado a desaparecer. Y Alejandra, también yo quería comentarte, porque ahora con las redes sociales y que también es un medio de divulgación muy, muy efectivo, también hay muchos bulos y muchos mitos acerca de las vacunas. ¿Podrías desmentirnos o hablarnos sobre alguno? Sí, es verdad que la semana pasada pedimos a nuestros oyentes que nos mandaran algunas dudas y una de las que más se repite es que si la inmunidad que nos proporciona al haber padecido la enfermedad es mejor que la que nos proporciona la vacuna. Bueno, debemos de saber que la inmunidad que la vacuna nos proporciona es similar a la que se produce cuando nuestro cuerpo sufre y supera dicha enfermedad. Sin embargo, mediante la aplicación de la vacuna es que evitamos las complicaciones que se derivan de padecer ciertas enfermedades, como puede ser el daño que produce el daño cerebral que produce el meningococo o incluso la muerte por sarampión. O sea, estamos hablando de consecuencias graves realmente. Claro, que se pueden, evitar las complicaciones. Ya no solo evitar la enfermedad, sino que una vez que se padece, que disminuir la gravedad de este tipo de patologías infecciosas, ¿verdad? Exactamente. Y luego otra que se repetía mucho y me parece curiosa es que muchas personas piensan que al ser alérgicas al huevo no pueden vacunarse. Bueno, en la actualidad solo existen 2 vacunas, ¿vale?, que están incluidas en el calendario vacunal del que hemos hablado, que pueden contener proteína del huevo, que son la triple vírica y la vacuna frente a la gripe. Las 2 vacunas se pueden administrar perfectamente en personas con antecedentes de alergia y anafilaxia al huevo, o sea, sin precauciones especiales. No obstante, siempre que exista alguna duda, nosotros nos encontramos en el Centro de Salud de La Laguna, como hemos dicho, y estamos disponibles para todas las personas que nos hayan escuchado hoy
y tengan alguna duda al respecto. Si no, pues también pueden visitar nuestra página web donde dejaremos cuestionarios y infografías y demás. Vale, pues genial, Alejandra. Me ha parecido muy buena aportación. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Venga, todos muchas gracias por a todos estar por aquí. escucharnos. Hasta luego.